Muchísimas gracias. Ay, perdón, perdón, muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Radar, en Rompimiento Televisión por Internet. Vamos a pasar a un tema que me parece que es muy importante. Hace unos días, el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues presentó un punto de acuerdo, presentó un punto de vista que me parece que es muy importante retomar por las implicaciones pues, regionales del asunto. La posición de cuestionar, de establecer con mucha claridad pues, la necesidad de que el líder de la OEA, Luis Almagro, pues reflexione sobre la pertinencia de permanecer al frente de esta organización después de lo que ha ocurrido en Bolivia. La postura del gobierno mexicano pues ha sido ya pues acompañada por otras voces internacionales pues que demandan la renuncia, que demandan la salida de este personaje, de este oscuro personaje, si se me permite la expresión, de un organismo pues que ha dejado mucho que desear en su papel como órgano multinacional en nuestra región americana. Vamos a ver un video con una síntesis, un extracto de la postura que presentó el subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Maximiliano, perdón, perdóneme usted, me estoy ahogando, perdóneme usted. Vamos a ver un pequeño video con la postura que presentó el subsecretario para América Latina y el Caribe de la Cancillería, Maximiliano Reyes, y vamos a volver en una entrevista con él. Por favor, vea esto. Señoras y señores, mi país reitera que la Secretaría General de la OEA debe actuar siempre dentro de su propio marco institucional y alejarse de cualquier pronunciamiento en nombre de la membresía. Somos los Estados miembros y no la Secretaría General los que decidimos el rumbo de la organización. En ese sentido, advertimos la configuración de un patrón de actuación preocupante por parte de la Secretaría General, consistente en utilizar sus facultades administrativas para la toma de decisiones políticas que impactan el rumbo de la organización sin someterlas previamente a la consideración de la membresía. Tales decisiones adolecen de un sustento jurídico y de la información necesaria que permita conocer su motivación y objetivos. Tal es el caso de la designación de un asesor especial sobre la responsabilidad de proteger. Este tema debió haber sido consultado y discutido de manera exhaustiva en el seno de la organización. México ve con suma preocupación este nombramiento. Observamos el mismo patrón en cuanto a la negativa de la Secretaría General de renovar el mandato del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Reiteramos con firmeza que esas acciones menoscaban la autonomía e independencia de la Comisión. De igual modo, corroboramos esta actuación en las elecciones de Bolivia en 2019, en donde la Secretaría General utilizó de manera facciosa a la misión de observación electoral para denunciar prematuramente un supuesto fraude que nunca existió. Las elecciones del domingo pasado en Bolivia ratificaron la tendencia electoral de 2019. Este uso faccioso generó inestabilidad, violencia y desorden constitucional en ese país y creó un entorno internacional de confrontación. La Secretaría General de la OEA no está para calificar elecciones o gobiernos. Por eso, México sugiere al señor Luis Almagro someterse a un proceso de reflexión y autocrítica a partir de sus acciones en contra de la Carta de la OEA
y por lastimar la democracia de Bolivia para determinar si aún cuenta con la autoridad moral necesaria para seguir encabezando esa organización. Mi país denuncia el afán del secretario general de intervenir en los asuntos internos de nuestros estados y de lastimar nuestras democracias. Lo que ocurrió con la OEA en Bolivia no debe repetirse jamás. Ayer se cumplió un año de las elecciones de Bolivia en las que Evo Morales resultó ganador. A un año, el MAS fue ratificado y Luis Arce fue electo presidente en una jornada electoral pacífica y democrática, ejemplo para todo el mundo, muy a pesar de usted, secretario general, y de su misión de observación electoral. El pueblo boliviano les ha dado una lección histórica que ojalá aprendan. Mientras usted siga al frente de la organización, la sombra de lo sucedido en Bolivia estará siempre presente. Ustedes han deslegitimado a las misiones de observación electoral y han llevado a la organización a un choque con la realidad democrática que vivimos hoy en día en la región. México, en apego a su sólida tradición multilateralista y a sus principios constitucionales de política exterior, seguirá promoviendo el diálogo y la diplomacia como la mejor manera de buscar soluciones comunes y constructivas. Durísimas palabras, como puede usted escuchar, durísimos conceptos que, sin embargo, pues se corresponden con la gravedad de lo que ha ocurrido, con lo que ocurrió durante el último año, con la intervención abierta, la intervención franca de la Organización de Estados Americanos en un conflicto institucional interno en Bolivia, pues que derivó en el derrocamiento de un gobierno constitucionalmente electo. Y pues lo que ocurrió después, tenemos la oportunidad de platicar esta noche con el subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes. Muy buenas noches. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un saludo y un saludo a todo el auditorio que nos ve y nos escucha. Gracias. Palabras muy duras, subsecretario, que sin embargo, decía yo, pues reflejan la gravedad de lo que está ocurriendo en la región con una organización de Estados americanos, pues desde nuestra perspectiva parcial, desde nuestra perspectiva tendenciosa e incluso pues con ciertos afanes golpistas. ¿Qué está pasando en la OEA? Pues mira, México lo ha venido señalando desde hace ya bastante tiempo, desde antes de la reelección de Almagro, reelección que además por primera vez en la historia de la OEA no se da por unanimidad, sino se da 18 votos contra 10 u 11, si no mal recuerdo. Primera vez que sucede esto, es decir, más de una tercera parte de los miembros no estuvimos de acuerdo con la reelección de Almagro. Y lo que está pasando es que hay un pésimo manejo administrativo, político y diplomático de la organización. Ha sido público y tal como lo mencioné en mi participación en la asamblea la semana pasada, el asunto de Bolivia pues ha sido el más público, el más famoso, el que más espacios ha ocupado, pero también la destitución arbitraria del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también el pésimo manejo administrativo que hay en la organización y del que han dado cuenta varios países, no solo México. La OEA, vemos con tristeza que se ha convertido pues en una unidad administrativa del Departamento de Estado de Estados Unidos.
porque pues a través de ahí se procesan intereses muy claros de ciertas tendencias y ciertos grupos políticos. Nos extraña mucho, por ejemplo, también como lo mencioné, cómo no ha habido una acción o ni siquiera un pronunciamiento de la OEA, que se supone debería ser el máximo organismo multilateral americano, respecto a la pandemia, ¿no? A la pandemia del COVID-19 que nos afecta a todos los organismos multilaterales en el mundo, en el ámbito de sus competencias, se han expresado o han materializado o propuesto alguna acción específica. El Grupo de los 20, la Unión Europea, por supuesto Naciones Unidas, la UNESCO, la FAO, la CEPAL, por supuesto que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Nosotros en CELAC, cuya presidencia encabeza México, hemos realizado una serie de acciones y hecho una serie de propuestas en ese sentido. Y de la OEA no hay un solo comunicado respecto de, por ejemplo, las consecuencias económicas que va a tener la pandemia en América Latina, dado que todos los países de la región somos de renta media o inferiores, ¿no? Entonces, pues se ha convertido en un órgano de reconocimiento o desconocimiento de gobiernos, de autoridades, pues teniendo en Bolivia el caso más patético, acusando un fraude que jamás pudieron comprobar, sosteniendo esa acusación con argumentos técnicos, estadísticos que se cayeron, que se cayeron y que fueron derrumbados por las propias universidades estadounidenses más prestigiadas en la materia económica, econométrica y estadística y matemática. Pero no solo eso, la realidad echó para abajo también aquel dictamen de acusación en el que se basó el señalamiento del supuesto fraude en la elección del presidente Morales en 2019. Ustedes han dado cuenta y ha sido de dominio público como en las mesas receptoras de votos, donde se acusó fraude en el 2019, la votación fue muy similar y proporcionalmente más alta, porque había más electores en el padrón electoral en este 2020 por obvias razones. La población crece, los electores, el padrón electoral crece, pero las proporciones fueron las mismas, ¿no? Entonces, bueno, pues son una serie de hechos que constituyen un actuar desastroso del actual liderazgo en la OEA. Hay una percepción que se va extendiendo en el continente, subsecretario. Hay una percepción de que la OEA pues está tomada por una facción ideológica que pues tiene animadversión, tiene aversión contra los gobiernos, pues contra los gobiernos progresistas, hay que decirlo claramente. No solo fue la andanada contra el gobierno boliviano, también en su momento, pues las críticas al gobierno brasileño de Dilma Rousseff, también en su momento las críticas al gobierno argentino de Alberto Fernández, y me pregunto si esta parcialidad con la que la actual dirigencia de la OEA está procesando las circunstancias latinoamericanas podría significar un riesgo para México y para el gobierno mexicano, pues que también es un gobierno progresista, un gobierno de izquierda, tomando en cuenta esta ruta que hemos identificado en Luis Almagro y en la actual OEA. Pues mira, daría mi respuesta en dos partes, ¿no? La primera, sí, efectivamente,
los pronunciamientos de sanción, de extrañeza, de cuestionamiento por parte de la organización han sido especialmente duros y frecuentes en contra de los gobiernos progresistas en la región, en todo en toda la conducción de Almagro, ¿no? Y eso pues no lo digo yo, es público, porque además se encargan de darle mucha publicidad a sus pronunciamientos intervencionistas y demagógicos, ¿no? Porque al final cuestionan sin ningún elemento objetivo claro, más que con opiniones que parecen a veces hasta personales, Yes. lo cual es terrible, porque el secretario general es secretario general de un organismo confederado, en donde estamos todos los países del continente americano, y no debería hacer ningún pronunciamiento si no cuenta con la aprobación total. Y por otra parte, respecto a nosotros, mira, el gobierno del presidente López Obrador está blindado democráticamente y popularmente. El presidente López Obrador ganó la presidencia de México con la votación histórica más alta que se haya sufragado para un jefe del Estado mexicano, pero no solo eso, ganamos la mayoría en la Cámara de Diputados, ganamos la mayoría en la Cámara de Senadores, ganamos en 2018 la mayoría de los congresos locales en disputa en aquel año, que fueron aproximadamente 16, pero además, bueno, pues el presidente mantiene niveles de aceptación a su gestión gubernamental históricos también, históricamente altos y especialmente importantes en una crisis sanitaria y económica como la que estamos enfrentando. Y pues yo te diría que hoy más que nunca hay una apertura democrática a la libre expresión, a la libre manifestación, ¿no? Tan es así que pues hemos visto ahí hasta algunas manifestaciones que rayan en el ridículo y en la risa, cosa que en otros sexenios sería impensable, ¿no? Porque vivíamos en un sistema cerrado, autoritario, imperialista inclusive. Y hoy no, y bueno, pues acaba de haber elecciones también locales, lo recordarás, en Coahuila y en Hidalgo, un partido distinto a nuestro movimiento ganó, y pues las diferencias que hay se están dirimiendo en los tribunales electorales. Entonces, gozamos de una democracia sana, de una legitimidad sólida, a prueba pues de lo que sea, del respeto y el reconocimiento internacional en el continente con nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos, pero en el mundo también. Y pues ya muchas encuestas también anticipan lo que será un triunfo importante del movimiento en el año 2021, en las elecciones intermedias. Entonces, pues no hay honestamente por dónde se pueda cuestionar, y menos con argumentos o sin argumentos, ¿no? Porque, como te lo digo, a veces parecen más opiniones, columnas o artículos de opinión que argumentos sólidos, mismos que cuando son presentados se enfrentan a la realidad, a la cruda realidad que representa luego para la OEA sus acusaciones. Leíamos a algunos comentarios, subsecretario, de personalidades del continente, pues que ya están pronunciándose en el mismo tono que lo hizo usted ante la CELAC hace unos días,
leíamos al Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, pues calificando a Almagro de cínico, cinismo nivel Macri, dice en un tuit, Almagro no tiene que renunciar, tiene que ser removido inmediatamente por los estados parte de la OEA, dice el Premio Nobel Pérez Esquivel. Leíamos también pues los puntos de vista del propio expresidente boliviano Evo Morales, pues de quien dice no hay autoridad moral para dirigir ya los destinos de la OEA. Sobre todo, dice el expresidente Evo Morales, pues porque tiene las manos manchadas de sangre. La intervención de la OEA creó un conflicto social de magnitudes considerables en ese país y nadie se hace cargo de ello. Leíamos también pues los comentarios del embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, quien también hablaba de un hombre, dice el embajador, a quien llama criminal por engañar al pueblo latinoamericano. Y le pregunto, señor subsecretario, si hay algún mecanismo mediante el cual estas exigencias de emplazar a la OEA a renovar su liderazgo, pues puedan llevarse a cabo. ¿Hay alguna estrategia, alguna estructura, alguna posibilidad de llevar esto a la discusión pues abierta e institucional? Pues mira, que yo recuerde, nunca se ha dado una remoción de un secretario general de la OEA antes de que concluya su periodo. Si esto llegase a suceder, sería la primera vez, sería un hecho inédito completamente. Sí existen en la Carta de la OEA y en los reglamentos de funcionamiento las medidas, las normas que deben seguirse si así fuera el caso. Pero yo creo que lo más importante de todos estos lamentables hechos es pues que Almagro y su grupo ya no tienen ninguna calidad moral ni autoridad política ni diplomática en la región. Entonces, la verdad es que su estancia se vuelve irrelevante, ¿no? México apuesta al multilateralismo, nunca haremos nada que dinamite a ninguna organización multilateral en la que participamos, especialmente si está perfectamente ilegalmente constituida como es la OEA, pero pues tampoco dejaremos siempre de señalar como lo hemos venido haciendo y en especial pues me ha tocado a mí todos estos errores, omisiones, estas tentaciones, estas acciones y estas perversidades injerencistas que constantemente hacen, y estoy seguro que después de lo de Bolivia la historia será diferente y los propios países no permitirán que estas misiones de observación electoral que en lo que se han convertido es en el brazo armado de injerencia política en los procesos democráticos de cada país, ¿no? Y pues imagínate, o sea, después de todo esto que provocaron, ya va a ser de risa que puedan emitir alguna opinión. Y además, en nuestro caso particular, pues en la CELAC estamos construyendo un organismo de cooperación sólido, fuerte. Participan todos los países de América Latina y el Caribe con sus representantes legalmente acreditados, cosa que no sucede tampoco en la OEA. Y pues más bien pensamos que la OEA está pasando por una etapa gris, oscura, que ojalá se termine pronto y que la organización y la confederación de los países sea más fuerte que en este caso Almagro y compañía. Estamos ante la posibilidad de que un organismo que durante mucho tiempo estuvo pues prácticamente olvidado, como la CELAC, por lo menos por parte de los gobiernos mexicanos,
pues tome un impulso nuevo, un vigor distinto, embajador. Hay esa posibilidad de que se impulse a esta organización multinacional para pues contrarrestar esta impericia, esta parálisis o esta fibra tendenciosa en la OEA. Sí, bueno, pues ya no es una posibilidad, ya es una realidad. Yo con mucho gusto les enviaré un informe de todas las actividades que hemos hecho. Además, fuimos reelectos por unanimidad por todos los países para un año más de gestión en el 2021. Al principio de este 2020 presentamos un plan de trabajo de 10 puntos, algunos de los cuales se han imposibilitado de su cumplimiento por la pandemia y por la imposibilidad de los viajes, pero hemos avanzado bien y sólidamente en otros. Y la confianza depositada en México para seguir al frente un año más, pues es una muestra muy clara de que esto es una realidad. Mantendremos siempre una posición constructiva, así nos lo ha mandatado el presidente López Obrador, y pues lamentablemente en la OEA están haciendo agua solos, ¿no? Ahí así lo resumiría yo. Ni siquiera es necesario hacer algo, ellos solitos se carcomen, ¿no? Son caníbales propios. Solo para cerrar la conversación, subsecretario, en términos diplomáticos, en términos pues, políticos, de geopolítica, ¿qué sigue con estas exigencias de renuncia sobre Luis Almagro? ¿Hay un procedimiento que seguir o pues se esperará a que haya una reflexión interna? Pues mira, primero nosotros seguiremos señalando y denunciando todas las acciones que violenten fundamentalmente la Carta de la OEA, que es el documento más importante que rige el espíritu y la vida y el accionar de la organización. Segundo, vamos a esperar a que las nuevas autoridades, en este caso de Bolivia, tomen el cargo y designen a su representante ante la organización. El próximo año hay elecciones en varios países latinoamericanos. Todo parece indicar que las ideas progresistas irán ganando terreno, lo cual nos llena de esperanza, y entonces lo iremos decidiendo. Insisto, nos parece que ese accionar tan faccioso y tan cínico se aniquila solo absolutamente. Pues ahí está lo que nos comenta, subsecretario. Muchísimas gracias por la posibilidad de platicar con el auditorio de Rompeviento y Radar sobre este asunto. Le agradezco mucho y bueno, pues estaremos atentos a lo que ocurra tanto en la Comunidad de Estados Latinoamericanos, la CELAC, como en la OEA, porque seguramente habrá que poner un ojo muy, muy acucioso sobre estos dos organismos. Muchas gracias, Guillermo, el agradecido soy yo, como siempre, por la oportunidad de comunicarme con su amplísimo auditorio a través de Internet. Les agradezco mucho la invitación y pues puesto para que cuando me inviten siempre estaré a disposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Él es el subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, subsecretario de Relaciones Exteriores. Ya escuchó usted la denuncia, la demanda, pues de que la OEA renueve su liderazgo, un liderazgo pues fallido, un liderazgo pues incluso pues con tintes golpistas, como lo hemos dicho en otras ocasiones. Y pues también esta apuesta por potenciar, por vigorizar a esta organización llamada Comunidad de Estados Latinoamericanos, la CELAC, que me parece que puede ser un mecanismo pues que pueda servir de contrapeso, que pueda servir como
como una vía alterna para dirimir pues, las profundas cuestiones latinoamericanas en un contexto menos cargado hacia el autoritarismo, menos marcado por el tinte autoritario de este hombre oscuro llamado Luis Almagro. Ahí están los conceptos. Vamos a un pequeño corte y volvemos, no se vayan.